Nuestra siguiente especialista nos va a acompañar con un tema bastante importante, una conferencia, el impacto de las tecnologías emergentes en la ciencia, oportunidades y desafíos. 33. De este especialista en docencia superior, especialista en desarrollo organizacional, ingeniero en informática, certificación Scrum Master, certificación Product Owner, certificación Agile Coach otorgada por la International Coach Federation, actualmente dedicada al acompañamiento de individuos, equipos y organizaciones en su proceso de transformación. Como Agile Coach a través del mentoring, coaching, facilitación y enseñanza de principios y prácticas ágiles. Perdón. Posee publicaciones del uso de la inteligencia artificial para la solución de problemas complejos, arbitraje de artículos de investigación, jurado en trabajo de investigación, tutor y jurado de trabajos de grado. Con ustedes recibamos a la magíster Rosaura Paladino. Buenas tardes. Qué rico estar hoy de nuevo en este espacio. El tiempo pasa muy rápido. Hace 2 años estuvimos en un espacio similar celebrando el 4º congreso, ya estamos en el 5º y bueno, espero que sean muchos más para seguir contribuyendo con la generación de conocimiento. Hoy venimos a hablar del impacto de las tecnologías emergentes y las metodologías ágiles tanto en la educación como en la ciencia. Por ahí me pueden hacer un guiñito porque le cambié ligeramente el título a la conferencia, porque soy rebelde pero con propósito, no es una rebeldía sin causa. Entonces, el día de hoy, ¿por qué deberíamos hablar de tecnologías emergentes y metodologías ágiles? Cuando escuchaba la ponencia de la doctora, que ella hablaba de temas de burocracia, de lentitud, de falta de información, de egos, yo decía, ya se está respondiendo la pregunta. Nosotros venimos a hablar de estos tópicos el día de hoy porque si nosotros no buscamos ese punto donde convergen las tecnologías emergentes y generan o potencian la calidad de la educación, de la ciencia, ¿cómo promovemos esos 18 objetivos que mostraba la doctora Gavicel hace un par de segundos? ¿Dónde podemos ver incorporadas las tecnologías emergentes actualmente? ¿Alguno de ustedes se puede imaginar un aula ya sin pizarrón, donde todos los estudiantes tengan lentes y desde ahí visualicen una célula, la desplacen, la descompongan? Si yo hubiese estudiado biología así o química así, a lo mejor me hubiese ido mejor, porque en el papel era diferente y después andar picando animalitos. ¿Cuánto te les tocó sacar el sistema nervioso de un insecto en la escuela? Unos cuantos, ¿no? ¿Cómo? Otra cosa que podemos hacer es imaginarnos en proyectos de investigación, científicos y robots trabajando de manera conjunta. Y ustedes dirán, no, pero eso ya parece película. Pues sí, ya hay mucho de esto. Entonces, esta lámina tiene toda la intención de abrumar. Hablamos de cambios acelerados, mucha digitalización, mucho acceso a información, mucha data, mucha tecnología. También tenemos brechas en la educación y en la información y en la investigación. Pues bueno, ¿cómo logramos homogeneizar el concepto? ¿Cómo llevamos todos al mismo nivel de conocimiento? Entonces, eso nos implica pensar en nuevos tiempos, en estos nuevos tiempos que exigen nuevas formas de pensar y de trabajar. Y por eso es que incorporé lo de las metodologías ágiles. ¿Y qué necesitamos para transformar la manera en que enseñamos, aprendemos y generamos conocimiento? La generación de conocimiento viene de la mano de la investigación. Entonces esto nos lleva a lo que vamos a recorrer el día de hoy. Vamos a hablar un poco del contexto actual, luego haremos un vuelo rasante sobre las tecnologías emergentes. Hay muchas, saqué con pinza o seleccioné las que son más relevantes de cara a la temática que estamos abordando el día de hoy. Algunos casos de estudio, porque ustedes dirán, sí, muy bonito toda esa tecnología, pero ¿dónde hay éxito? ¿Quién la está usando? ¿Dónde se está usando y para qué?
veamos un poco de impactos y beneficios que están generando las tecnologías emergentes y el uso de metodologías ágiles para la generación de conocimiento y para la educación. Por supuesto tiene sus retos, no todo es color de rosa, así que habrán retos y perspectivas futuras y también algunas fuentes donde pueden consultar información si les parece relevante. En la actualidad, la educación y la ciencia ya no están en dos vías paralelas, están viviendo una transformación profunda y esta transformación profunda precisamente se está dando a partir de las tecnologías emergentes y de las metodologías ágiles. ¿Alguno de los que está aquí ha trabajado o ha tenido algún contacto con marcos de trabajo ágiles diferentes a los modelos tradicionales? ¿No? Bueno, vamos a conversar, pero muy rapidito entonces, de qué son los marcos ágiles. ¿Qué tenemos en tecnologías emergentes? Para nadie es un secreto, la inteligencia artificial ha tomado gran protagonismo dentro del ejercicio de la ejecución de nuestras tareas diarias. Cuando yo a veces pregunto, ¿quiénes de aquí usan inteligencia artificial 2 veces a la semana? ¿Okay? ¿Quiénes las usan 5 o 6 veces a la semana? ¿Quién la usa todos los días? Sí. ¿Cuántos llegamos aquí usando Waze? Todos usamos inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes escuchan música en Spotify? Todos tienen inteligencia artificial. Entonces, ya no es ajeno a casi ninguna actividad. Por otro lado, tenemos la realidad aumentada. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un museo y que en vez de con su celular escanear el código QR, pasa por encima de una obra, no sé, de Monet, y le dice quién fue Monet, cuál es el estilo que tiene, por qué le pintaba los ojos negros a las mujeres. ¿Sí? Entonces eso es la realidad aumentada. Aumenta lo que usted percibe. Solo para tener como un concepto sencillo. Tenemos la gamificación, que obviamente las personas especialistas en procesos de enseñanza-aprendizaje saben que generando experiencias de aprendizaje que incorporen el juego, tenemos mejores resultados. Y también tenemos algo que es el aprendizaje adaptativo. Todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Podemos formar parte de los 16 arquetipos, de los 12 no sé qué, que si somos visuales, auditivos, kinestésicos, etcétera. Pero al final somos distintos. Tenemos preponderancia sobre alguno de esos arquetipos o tipos, pero qué mejor que aprender a nuestro propio ritmo, atendiendo nuestras propias necesidades. Cuando vemos este mundo de tecnologías emergentes decimos, ajá, muy bien, ya tengo las herramientas, pero ¿cómo trabajo con esto? Entonces es ahí donde toma importancia la forma de trabajo. Lo podemos hacer con metodologías tradicionales, burocráticas, lentas, o lo podemos hacer con metodologías ágiles, con enfoques ágiles que son adaptativos, que fomentan la flexibilidad, que fomentan la mejora en la colaboración, adaptarse al cambio y pensar en la innovación. Entonces, cuando lo vemos como un círculo es porque cada vez que ejecutamos algo, vivimos todas las etapas de la iteración para generar valor. Esto nos lleva a pensar de que la educación actualmente o el proceso de aprendizaje tradicional requiere integrar las tecnologías emergentes. Nos pinta como un journey, como un camino que deberíamos recorrer para al final contar con una educación mejorada. Si vemos por otro lado, entonces decimos, bueno, bien, tengo las tecnologías emergentes agarradas por un lado y de mi otra mano tengo las formas de trabajo en cómo voy a poner a producir esas herramientas, porque al final la tecnología son herramientas para generar valor de manera rápida, colaborativa, adaptativa, flexible, que abrace el cambio con todos esos valores y principios que están en los marcos ágiles. Entonces diseñamos lo que llamamos el ciclo de transformación en ciencia de educación. Fíjense que ya nosotros no hablamos solo del método científico tradicional, sino ya no es un solo circulito, ahora parece un 8.
porque hay ciclos, hay que repetir y el error es bien recibido. La doctora anterior también hacía referencia que cuando tienes hallazgos negativos también son los que te permiten evolucionar, aprender y corregir. Entonces hablamos de sin miedo, hay que incorporar en nuestro día a día las tecnologías. Tenemos que adoptar marcos de trabajo flexibles que te permitan iterar, que te permitan equivocarte, que estén pensando o centrados en la innovación, centrados en la adaptabilidad. Después, ¿qué debemos pensar también? En transformar el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, cuando nosotros vivimos este ciclo, producimos nuevo conocimiento. Y no cualquiera, sino un conocimiento que genera valor, porque está centrado en el aprendiz, está centrado en la persona. Que también la doctora anterior hablaba, y que bueno, estas personas viven en un mundo que entonces, tenemos que estar centrados en la persona. Entonces, cuando hablamos de tecnologías emergentes, nos podemos imaginar desde tutores inteligentes hasta simulaciones cuánticas. Traje el concepto cuántico a propósito, que todavía es un área de la computación poco explorada. Y hay una gran advertencia que no es incorporar tecnología por estar conectado con la moda. Porque todo el mundo lo está haciendo, me voy a quedar atrás, ya estás atrás, no importa. Entonces, no lo incorporemos solo por moda, porque tampoco quedamos bien del todo cuando solo tenemos tecnología sin evaluar el impacto que esta pueda tener. Algunas de las tecnologías emergentes que conversaremos en unos minutos es inteligencia artificial con foco en la personalización del aprendizaje y el descubrimiento de fármacos, como algunos enfoques para la educación y para la ciencia. El blockchain en la actualidad se está usando en algunas universidades para la generación de certificados educativos. En la ciencia la estamos utilizando para la gestión segura de datos científicos, son bases de datos descentralizadas donde no hay manera de que tú puedas mentir. Yo no sé qué tan familiarizados están con el concepto de blockchain. El blockchain es algo como, imagínense un libro contable que tiene muchas páginas y hay un solo ente, el señor contador, que tiene el libro contable. El blockchain descentraliza las páginas de ese libro y las reparte a todas las personas que estamos aquí. Y cuando yo quiero validar si efectivamente una transacción es cierta, tengo que cotejar con todas las páginas. Entonces es muy difícil falsificar información porque tendría que orquestar a las 1.200 personas que hoy se encuentran aquí a que borren y escriban lo que yo quiero que escriban. Entonces el blockchain ofrece una capacidad de procesamiento de datos muy alta, descentralizada, confiable y que permite el que yo verifique la veracidad de la información. Cuando hablamos de realidad aumentada y realidad virtual, la frontera entre las dos es muy delgada. Sin embargo, la realidad aumentada era lo que decíamos antes, o sea, aumento lo que existe. Yo veo el cuadro de Monet y le agrego atributos para entender ciertas características. Y la realidad virtual es que ese cuadro no existe físicamente, sino yo lo estoy viendo a través de algún dispositivo de realidad virtual. El Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés es IoT, cada día cobra más valor dentro tanto de las aulas como dentro de los laboratorios científicos y por supuesto la computación cuántica como una tecnología emergente que está propiciando el futuro. Si nosotros creíamos que la inteligencia artificial era el futuro, hoy vengo a decirles que es la computación cuántica. Cuando hablamos de inteligencia artificial y ubicamos aplicaciones en la educación y ubicamos aplicaciones en la ciencia, podemos ver lo que
vengo mencionando con anterioridad de la personalización del aprendizaje. Yo estoy a través de la inteligencia artificial generativa interactuando constantemente con ella, dándole insumos para que se entrene y sepa cómo responder a mis necesidades. Entonces, una interacción enriquecedora de la relación estudiante e inteligencia artificial en este caso. Cuando hablamos en la aplicación en investigación científica, el análisis masivo de datos. Para nadie es un secreto que la capacidad de procesamiento de datos de la computación antes era de manera exclusiva para grandes empresas, era súper caro, súper costoso. Sin embargo, con la evolución de la capacidad de procesamiento de datos, ahora casi que nuestro celular procesa más información y más rápida que un supercomputador que tenía IBM en un cuarto frío. Pero diremos hoy, ajá, pero si ahora tenemos toda esa capacidad de procesamiento de datos, ¿por qué seguimos sintiendo que hace falta más? Porque ahora generamos más datos. Antes no habían tantos sensores. No sé, imaginémonos un auto de 1990. 3 relojitos, 2 botones, no más. Ahora uno se monta en un vehículo, sobre todo estos que están trayendo los concesionarios chinos, y una nave espacial, 125 bombillitos, 304 cosas que salen en el tablero. Entonces, todos esos datos hay que procesarlos para poder generar información. Cuando hablamos de blockchain, que más o menos les expliqué el concepto ahorita, se está utilizando mucho para las certificaciones y registros seguros, porque es muy difícil lo que les decía anteriormente. No es que es imposible, pero para mentir todos aquí si yo quisiera que ustedes dijeran algo que no es real, tendría yo que ir uno a uno a convencerlos. La probabilidad de que yo convenza a 1000 personas es muy baja. Y además, ¿cuánto tiempo me va a tomar eso? Ya es un tiempo que o sea, dado lo que uno llama como el time out, entonces ya, no, es la respuesta, es esta, punto. Entonces se utiliza para ese tipo de certificación. Y en la investigación, para la gestión de datos de investigación, hubo un proyecto por allá en el 2000, como entre el 2010 y 2005, que se llamaba Serian Home. ¿A alguien le suena? Serian Home, de ufología, avistamiento de ovnis extraterrestres. ¿Nadie? Bueno, en Estados Unidos hubo un laboratorio de una universidad que creó una aplicación, un instalable, un ejecutable que uno le daba doble clic y usted era voluntario. Entonces, ¿cómo usted aportaba al proyecto de análisis de datos de ufología? Usted se inscribía como voluntario y le llegaba a su correo electrónico un ejecutable. El ejecutable usted lo descargaba, le daba doble clic y allí instalaba una aplicación que en los tiempos ociosos de sus máquinas procesaba imágenes para ver si descifraba dentro de los píxeles que tenía en la imagen algún patrón que sugiriera que era un avistamiento ufológico. Entonces, ahora con la tecnología de blockchain, eso no es necesario. El Internet de las cosas. ¿Cuántos de ustedes a veces no dicen, bueno, estoy metido en este tráfico, tranque, taco, trancón, y me encantaría que cuando llegara a la casa estuviera el aire prendido a 22 graditos, a 24, un tintico, un café ahí calientico? Ya eso es posible porque cada día más hay dispositivos los cuales uno les puede controlar desde el celular. De hecho, hasta el acceso a los vehículos, a las casas en sí. Pero eso es superfluo si uno no piensa en los casos de uso que eso puede tener en otros ámbitos. Imagínense, por ejemplo, tener en una unidad de cuidados intensivos Internet de las cosas, monitoreando
los valores vitales de los pacientes y que le lleguen alertas al médico especialista, a la enfermera, en vez de tener dos personas durmiéndose ahí, capaz y pudiéramos ser más eficientes teniendo dispositivos que monitoreen eso. Una subida de tensión, una bajada de temperatura o hasta de las mismas salas. También tenemos en los laboratorios, para nadie es un secreto que los laboratorios que son espacios con variables controladas para poder hacer experimentos. Si sube la temperatura, se baja la temperatura, los niveles de humedad, entre otras cosas, pueden ser elementos que afecten el experimento. Entonces, a través de dispositivos de Internet de las Cosas podemos controlar más características. Antes de hablar de la computación cuántica, yo decía, ¿cómo explico esto que yo todavía lo sé explicar? Pero el hecho que yo todavía no sea experta en Internet de las Cosas no quiere decir que tenga que ser egoísta del conocimiento. Tengo que compartirles que para acá vamos. ¿Quién vio esa película? Pocos. Por allá nadie vio esa película. Está en Prime, se ganó 7 Oscars, por si mañana están fastidiaditos. De los que levantaron la mano que vieron la película, ¿quién la entendió? Ninguno, no puede ser. Y que por eso se ganó 7 Oscars, porque nadie la entendió. Dijo, bueno, vamos a premiarla porque no sabemos. Eso es la computación cuántica. Una cosa que está ganando terreno, que todavía no entendemos, pero el título de esa película es lo que es el Internet de las Cosas. Todo en todas partes y al mismo tiempo. La computación tradicional tiene lo que llamamos bits. Un bit es binario, es un 0 o es un 1. Solo estoy hablando de bits. Eso de binario en ciencias de la computación. Entonces, ¿qué le pasa a un bit en computación cuántica? Se convierte en qubit. Ah, qué inteligente, muy creativo el nombre. Entonces, ¿qué le pasa al bit? Puede ser 0 o 1, dependiendo de lo que le convenga. O puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por eso yo decía, eso es como la película que está ahora esa película que está en Prime. Todo al mismo tiempo, en el mismo lugar, todo. Igual es la computación cuántica, algo que todavía no sabemos explicar muy bien, pero para allá vamos. Y es esa posibilidad, para hacer una analogía, imagínense que usted está en un laberinto, ¿cuántos caminos o alternativas al mismo tiempo usted puede explorar? Una, se mete por un camino, ay, por aquí no es, te devuelve, vuelves a empezar, una. La computación cuántica te permite todos en todas partes al mismo tiempo. Entonces, es la capacidad de disparar muchas alternativas en tiempo real. Y para allá vamos. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué podemos resumir de lo que hemos hablado hasta este momento? Podemos hablar entonces de que la tecnología emergente está redefiniendo el panorama de la educación. Cada día más las instituciones educativas están invirtiendo en tecnología. Y en tecnología no es tener grandes laboratorios de computación cuántica, ¿no? Es tener un robot que mientras yo estoy en la plataforma desarrollando mis actividades le pueda consultar. Y no tenga que esperar mandarle un correo al tutor, al profesor facilitador, que se lo lea, que se me responda, porque la virtualidad no necesariamente está síncrona. Nosotros tenemos procesos de enseñanza-aprendizaje asíncronos y podemos estar necesitando algún apoyo. Entonces, ese enfoque viene cambiando. Cada día más es importante el aprendizaje personalizado. Cada uno de los intereses de las personas cambian, nuestras capacidades, nuestras condiciones, temas culturales. Justo ayer o antes de ayer tenía una conversación que decía, la cultura es tan importante que no importa cuán desarrollada o cuán
refinada o cuán impactante sea la estrategia de una organización, si la cultura no la acompaña. Hay un lema que tenemos los que trabajamos en formas de trabajo en desarrollo organizacional, es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, no llega ni al mediodía. Puedes tener una estrategia espectacular, pero la cultura es determinante. También tenemos que estar atentos a acelerar los descubrimientos. Cada día es más importante el tiempo de respuesta. Usted entra a una página y si no le responden 2 segunditos, uno se desespera. Entonces, ¿por qué la investigación no puede ser a 2 segunditos? Tenemos que acelerar esos descubrimientos, analizar los fenómenos complejos y colaborar de forma abierta a escala. Eso que decía la doctora anteriormente, de que la investigación, la generación de conocimiento tiene que salir del aula, tiene que salir de la institución educativa. Entonces tenemos que, vamos a ver casos de estudio. Esto, ustedes dirán, bueno, sí, muy bonito, tu computación cuántica, todo tu tema de inteligencia artificial, tu internet de las cosas, y cómo lo vivimos. Traje 3, hay muchos, pero traje 3. Este es el contexto de esta aplicación o de este caso de uso, es mejora de una plataforma educativa de codificación en una escuela. Este programa en un distrito escolar colaboró con una empresa de tecnología educativa para codiseñar y refinar una plataforma de aprendizaje de programación en la escuela. Yo di programación en la universidad, en la escuela nada, y en bachillerato con una máquina de escribir. ¿Qué elemento de inteligencia artificial incorporaron para este caso de éxito? ¿Qué componente de tecnología emergente? Perdón. Inteligencia artificial y desarrollo de software educativo desarrollaron esa plataforma, Hoyo Class, con funcionalidades interactivas para enseñar código a niños, incluyendo evaluaciones automáticas con inteligencia artificial generativa básica, 0 cuántico. Y incorporaron enfoques adaptables, enfoques ágiles para ir iterando. Cuando uno se para en la innovación, en las tecnologías emergentes, empieza a pensar en que tienes que hacer como, o sea, es altamente probable que te equivoques, entonces tienes que recalibrar el Waze rápido. Entonces vives ciclos de desarrollo cortos para ver si lo que te estás imaginando, esa hipótesis que te estás planteando, está cobrando sentido o no. Entonces aprovecharon lo que es la iteración ágil con feedback continuo. En los métodos tradicionales, no, diseña el producto, desarrolla el producto, fabrica el producto, implementa el producto y ahí es que lo vende. Y si al cliente no le gusta, te enteras después que invertiste, después que te hiciste toda esta inversión o gastaste todo este dinero o todos estos recursos. Mientras que en los enfoques ágiles, ¿te gusta así? Sí, sigo para el siguiente paso. Y ahora, ¿esto responde a tus necesidades? Sí, sigo para el siguiente paso. Y estas son las funcionalidades que tú quieres ver, sí, y sigo para el siguiente paso. Evolutivo, incremental, como es la naturaleza. ¿Qué beneficio generó esto? Bueno, una experiencia de aprendizaje mejorada, por supuesto, un producto más adecuado a las necesidades reales. Educación centrada en el aprendiz, centrada en la persona. Este superintendente, les traje el nombre por si lo quieren googlear, reportó que tras el proceso colaborativo el resultado fue una mejor experiencia para los estudiantes y un producto más sólido para el distrito. Es tradicional o es muy común ver que la investigación se hace en el espacio del laboratorio, el experimento, y nadie sabe de eso. Eso es una caja negra. Los enfoques flexibles o ágiles abren esa caja e invitan a la colaboración.
Otro caso que tenemos, un proyecto de investigación científica colaborativa distribuida, un equipo de biólogos de distintas instituciones emprende un estudio conjunto para, entonces, enfrentan retos de coordinación y cambios en las hipótesis. Imagínense si ponerse de acuerdo con su pareja dónde van a comer es un desafío. En una investigación, escribir la hipótesis entre 10 o 20 personas. Si uno se pelea con el hermano que se crió con ese y con tu pareja te cuesta decidir dónde van a comer o qué película van a ver, imagínense en un tema donde los egos, como decía la doctora anterior, están a flor de piel. En tecnología emergente que utilizaron, herramientas colaborativas en la nube y análisis de datos compartidos. Ustedes dirán, bueno, pero esto no es tan emergente, así como que me digas que es de ayer. Pero también quiero rescatar que de lo que tenemos hay mucho que todavía se le puede seguir sacando oportunidades, tiene potencial. Y para el tema de las metodologías ágiles o de los enfoques adaptables o flexibles, utilizaron un Scrum adaptado a la investigación, ahora lo llaman Lab Scrum. El que utilizan en las aulas ahora se llama Edu Scrum, le van poniendo prefijo a la palabra Scrum. ¿Alguien sabe qué es Scrum? ¿A qué le suena? Nada. ¿Alguien sabe de rugby? ¿Alguien ve rugby? ¿No? El Scrum es una estrategia que hacen los equipos de rugby donde hay colaboración para mover la pelota, mover el balón abajo. Entonces se tienen que comunicar y eso tiene que ser rápido. No es que ya va un momento, vamos a sentarnos a entender por dónde va a salir la pelota esta vez. Entonces por eso es que se adoptó en los enfoques flexibles esa jugada de Scrum para hacer referencia a que tienes que ser adaptable, flexible, abrazar el cambio y ser innovador en la solución. ¿Qué beneficios nos trajo esto? Trajo mayor flexibilidad de adaptación durante el proyecto con entregables constantes. Era lo que les decía, bajo los enfoques ágiles o flexibles hay unas entregas de valores constantes, evolutivo, incremental. Y el otro caso que traje para compartirles es un acceso global a datos científicos mediante blockchain. Esta es la de la Universidad de Utah. La universidad implementó un sistema innovador para compartir enormes bases de datos, varios petabytes. ¿A qué les suena eso de petabytes? Yo hablé de un bit. Nada, esto es casi chino mandarín. Un petabyte es una unidad de medida de capacidad de almacenamiento dentro de la computadora. En un petabyte caben como 200 millones de canciones en formato MP3. Aquí es donde ustedes dicen 200 millones de canciones en MP3. O sea que estamos hablando, no sé, de 10 millones de horas de reproducción de música. No sé si Spotify tendrá tanto. Bueno, imagínense, estamos hablando de mover datas en esa dimensión. Entonces ahí es donde cobra valor el blockchain, porque es un almacenamiento descentralizado pero confiable y seguro, a que mantiene la consistencia y la validez de los datos. Y por supuesto trabajaron con un enfoque ágil de innovación escalable. No mencionan en el artículo explícitamente cuál fue el enfoque que se utilizó, pero sí habla de que hubo desarrollo iterativo y colaborativo entre academia, industria y gobierno. Y eso es lo que llamamos en los enfoques ágiles el trabajo colaborativo con los stakeholders claves. ¿Qué mejoras o qué beneficios aportó a este proyecto? Bueno, democratización del acceso a la información y aceleración de descubrimiento científico. Esto lo lograron a través del blockchain y este marco de trabajo flexible
donde ellos mencionan que facilitar un acceso sin precedente a los datos científicos a gran escala, acelerando los descubrimientos y ampliando el acceso a investigadores diversos. Traté de traer 3 casos de uso, casos de estudio o casos de éxito que fueran más o menos cotidianos o que tuvieran algún impacto en la cotidianidad. Entonces, pausa otra vez. Cada vez que vean la lámina celeste es para bajar aquí. ¿Qué tenemos? Con estos casos de estudio lo que logramos ver es que, en primer lugar, la sinergia entre la tecnología emergente y estas formas de trabajo flexibles, ágiles, adaptativas, colaborativas, incrementales, evolutivas, potencian el impacto de tanto en la educación como en la investigación, en la ciencia, y se ve cómo convergen la tecnología emergente y las formas de trabajo flexible, viéndose unas como herramienta y la otra como las formas de trabajo. Al final, lo que buscamos es que esté centrado en el usuario, en el cliente, en la persona, que sea ajustable pero eficiente. Aquí conecto con el otro concepto de sostenibilidad. De nada vale tener algo espectacular si no lo podemos sostener en el tiempo. ¿Qué impactos o beneficios está trayendo esto? Nosotros sabemos hasta este punto que las tecnologías emergentes y los marcos ágiles en los campos tanto de la educación como en el campo científico ya está generando impactos positivos y medibles. Yo les traje 3, ustedes van a meter en internet y le van a salir 100. Y estos beneficios están ya siendo respaldados por un pool de investigaciones, de hallazgos que confirman algo que hace unos 5 años era una hipótesis. Nadie se imaginaba incorporar metodologías o marcos ágiles en la investigación y en la educación menos, porque el Scrum, SAFe, XP, RUP, Kanban, Design Thinking, Lean Change Management, todas esas eran herramientas de formas de trabajo que nacen en la industria de desarrollo de software. Entonces eso extrapolarlo a un laboratorio o llevarlo a las aulas era como muy raro. La educación se beneficia de los que somos del mundo de la tecnología y que nos adentramos en las formas de trabajo, en ver cómo incorporamos esas prácticas que funcionan en el mundo, en la industria del desarrollo de software, dentro de las aulas. Y cuando nosotros, por ejemplo, lo hablo desde mi experiencia, le digo a un estudiante para desarrollar un proyecto que vamos a estar trabajando en sprint de cada 2 semanas. Un sprint es un lapso de tiempo en el que tenemos que generar un entregable. Entonces nos planteamos cada 2 semanas un entregable, cada 2 semanas un entregable, y cuando recorremos 3 o 4 meses tenemos el trabajo de grado listo y no se dio cuenta porque hicimos iteraciones, fuimos evolucionando. Si íbamos por el camino y por ahí no era, recalibramos el Waze y nos vamos por otro camino, pero el fin o el propósito es uno solo. No perdemos la meta, lo que cambiamos es el cómo llegamos allá. Tensa la lámina, pero no quiero que se vayan de aquí sin pensar en los múltiples beneficios que esto puede tener para ustedes que están en el mundo de la investigación, de la educación o simplemente en su ejercicio profesional. Piensen en la eficiencia, en la productividad. Pensemos en la colaboración, comunicación y la satisfacción del participante. ¿Cuántos de los que están aquí les ha tocado, no sé, remodelar la cocina de sus casas? Usted agarró y le dijo al carpintero: aquí está la plata, avíseme cuando esté listo que yo vengo. No, ¿qué hizo? Iba viendo, ¿verdad? Las damas, ¿cuántas se han casado
por la iglesia con sus vestidos blancos espectaculares. ¿Sí? Usted fue a donde la modista le tomó las medidas y un día antes del matrimonio fue que fue a ver el vestido. Ni loca. ¿Qué pasa en el camino? Va y usted toca la tela, a ver si es esa, se la pone sobre la piel, después se lo prueba cuando tiene todavía como unos alfileres o unas puntadas, que no es el definitivo, es el prototipo. Y después que está listo, se lo vuelve a probar porque le tienen que ajustar. Meterle 2 centímetros porque rebajó un poquito más, soltarle 2 centímetros porque la angustia hizo que subiera de peso. Eso es lo que estamos buscando en la colaboración, comunicación y satisfacción de los participantes, que participen. Tenemos otro beneficio que es mayor innovación y calidad en los resultados. La innovación se alimenta de la necesidad de la persona. Entonces, si nosotros hacemos diseños aislados del cliente, ¿cómo vas a saber qué necesita? Desarrollo de habilidades claves en estudiantes e investigadores. Nosotros, ¿cuántos de ustedes dicen o cuántos de ustedes se van a sentir identificados con esta afirmación? Esta persona es brillante, sabe muchísimo, súper inteligente, ay, pero no sabe explicar. ¿A cuántos nos ha pasado eso? A mí sola no puede ser. Entonces, tenemos que desarrollar lo que antes llamaban soft skills, que ahora son los human skills, que no están en las currículas, ni en los programas, ni en los contenidos programáticos de muchas de las asignaturas que vemos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de interacción con la tecnología emergente y a través de enfoque flexible contribuyen a la mejora de este tipo de habilidades. Aumentan la motivación, el compromiso y la satisfacción de los participantes. La cultura popular nos dice, el que participa no se resiste. Si usted está participando en el proceso de su vestido, de la confección de su vestido, usted no va a llegar al último día a decirle a la modista, eso no me gusta, eso no me queda, ese no es el color que yo estaba buscando. Y las mejoras en los resultados finales medibles. Hay un gran set de investigaciones que demuestran cómo incrementan indicadores de retención, indicadores de satisfacción, indicadores de éxito dentro de las aulas y cómo se empieza a dar una transferencia del conocimiento casi instantánea. O sea, no tienes que esperar a saberlo todo para empezar a utilizar. Resumen otra vez. ¿Qué tenemos? Hasta ahorita hemos visto que en conjunto los impactos abarcan eficiencia, calidad, innovación, desarrollo humano y satisfacción. Y esto no está pasando solito, obviamente, esto está pasando porque las metodologías ágiles con las tecnologías emergentes potencian, o sea, son el vehículo para que esto se materialice. Ahí le dejé un pensamiento que ya me deben quedar como 2 minutos, pero bueno, no todo es color de rosa, ya estamos cerrando, todo tiene sus retos. Dentro de la implementación de tecnologías emergentes vamos a encontrar brechas de formación y cambio cultural. No todo el mundo tiene la misma apertura a la adopción de tecnología y de marcos de trabajo distintos. La infraestructura y los costos, en todas partes hay la cantidad de recursos suficientes y necesarios para estas implementaciones. La efectividad pedagógica y la validación científica, aunque hay un gran entusiasmo justificado por estas herramientas, existe todavía un riesgo de adoptar tecnologías o metodologías sin evidencia. La inteligencia artificial generativa, que es la que estamos conociendo ahorita, tiene una particularidad: siempre tiene que dar una respuesta, aunque la respuesta sea inventada. Entonces empiezan los sesgos, empieza un pool de aspectos que hay que considerar. Aspectos éticos, de privacidad y seguridad. Ahora, cada vez que uno sube
una foto. ¿Quiénes de ustedes han usado la funcionalidad de borrar del iPhone? Del último sistema operativo, penúltimo. Uno abre la foto, le da a editar, abajo hay una borrita, presiona la borra, ay, este señor no quería que saliera aquí, y le das así, borrar, y te regenera la imagen por detrás. ¿Ustedes creen que eso es magia? No, señor. Es que cuando usted está pasando la borrita, ya usted tomó la foto y la guardó en su teléfono, que está sincronizado con iCloud, que va para la nube, y hacen cosas allá con sus datos. Vida privada no existe. Están haciendo cosas con sus datos. Ya él sabe que usted estaba parado en el pasillo del gorila, de aquí del Albrook, y cuando usted le da la borrita, agarra y regenera la imagen con las 400 fotos del pasillo del gorila que tomaron el resto de sus compañeros durante estos 3 días. No es magia. Tenemos también escalabilidad y sostenibilidad de iniciativas piloto. Hay muchas iniciativas que son muy interesantes, pero si no tenemos el fondeo y las capacidades de darle sostenibilidad en el tiempo, no se logra. Perspectiva futura, ya viene la educación 4.0, IA más sofisticada, expansión del blockchain y el Internet de las cosas, con la computación cuántica, metodologías ágiles más adaptadas y permeando en más y más áreas. Fíjense que ya las metodologías ágiles salieron de la industria del software y se están metiendo en otras áreas, y mayor foco en la evaluación y la acreditación de competencias ágiles y tecnológicas. Esta me encanta. Y con esto prácticamente cierro, porque a medida que la educación incorpore estos elementos, la forma de evaluar el éxito también cambiará. Ya casi ninguno de nosotros nos pregunta en una entrevista laboral si usted sabe utilizar internet o si sabe usar Excel. Ya lo dan por sentado. Igual va a pasar por aquí. Es muy posible que en sistemas de acreditación y calidad académica evalúen a las instituciones en dimensiones como nivel de integración tecnológica. Eso va a aparecer. Les va a ser un indicador. Ojalá y en unos 3 o 4 congresos nos volvamos a ver y se acuerden de que ahora la universidad, para acreditarse, tiene que tener un nivel de integración tecnológica, capacidad de innovación ágil y resultados de aprendizajes adaptativos. Esos van a aparecer en las matrices de acreditación. Nos falta mucho. Bueno, ahí les dejo una cita. Todo esto tiene fuentes, no es para que las lean, es para que sepan que hay bastante de dónde leer, y el futuro no se predice, se prototipa. Ya no hay que jugar. Sí, se hace un diseño. ¿Qué es un prototipo? Es un diseño previo a la implementación. Es ese vestido que está todavía con los alfileres puestos. Bueno, espero haberlos inspirado a que investiguen, a que consulten bibliografía relacionada a las tecnologías emergentes, que incursionen en eso y que empiecen a ver cómo incorporan marcos de trabajo no tradicionales en su día a día. Así que bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.